Buenas tardes, mi nombre es Yajaira Charinillén Torres, estoy en la materia cálculo diferencial. Mi maestro es Héctor Alexander Gutiérrez Suárez y mi matrícula es CTM 074541. Estoy en el proyecto final, que es mi proyecto integrador, ¿sí? Primero vamos a hablar sobre la ecuación que se utiliza para la regla tangente. La fórmula que se utiliza, se evalúa la función x y se denota por la x0 en el punto inicial y0. Se evalúa la diferencia en el punto 0 con la finalidad de obtener pendiente de la recta tangente, la cual se denota como mt. Encontrar la ordenada del origen detonada por la b y se calcula con la fórmula b igual y0 menos mtx0. Se establece la ecuación de la recta tangente a través de la fórmula. En nuestro segundo trabajo hicimos un pequeño cálculo, ¿verdad?, sobre la fórmula del 8x cúbica menos 5x al cuadrado menos 3y. Esta fue la respuesta de mi pequeño trabajo. ¿Sí? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Pasamos a multiplicar, a sacar primero la derivada. La primera derivada de 8 al cuadrado menos 3, se multiplica el 8 por el menos 3, que nos da un 24, y al 3 se le resta un numerito, acuérdense que se le resta y queda en 2. El 5x al cuadrado se multiplica, nos da 10, entonces solamente se coloca x, porque cuando ya es menos 1 ya no se coloca. 3xy, acuérdense que primero dejamos el 3y, después de la segunda derivada vamos a bajar el 3x. ¿Sí? ¿Cuál nos da la respuesta? Que vendría siendo x es igual a menos y. Y la x es igual a 0 y la x es igual a 3. Entonces y es igual a 0 menos 0 y x es igual a 3 menos y. El método de Newton. El método de Newton es el método numérico donde una aplicación del cálculo diferencial que se utiliza para hallar los ceros de una función variable. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en métodos que aproximen sucesivas para encontrar algunas de las raíces de una ecuación algebraica o trascendente. El método numérico de Newton es una aplicación del cálculo diferencial. Y bueno, el teorema de Large, si una función es continua en a, b, derivable en a, b, entonces existe un punto C donde a, b, tal que f viene siendo igual, se multiplica por b menos f por a sobre b menos a. Ahí está un pequeño ejemplo. La interpretación del teorema de Large nos dice que hay un punto en el que la tangente paralela a la secante. El teorema de Roe es un caso particular del teorema de Large. Teorema de Cauchy: si f y g son funciones continuas en a y b,
y derivables en A, B, existe un punto C. El valor primer miembro es constante. La interpretación geométrica del teorema de Cauchy nos dice que existen puntos de las curvas fx y gx, tales que la pendiente de la tangente de la curva de fx en el primer punto, que a veces es la pendiente de la tangente de la curva gx en el segundo punto. El teorema de Cauchy también se le denomina teorema del valor medio generalizado. La regla de Hopital. Esa regla es donde f y g son derivables en un entorno de A y existe límite. Este límite coincide con límite a fx sobre gx, límite f por x sobre g por x. Se aplica la regla de Hospital. Hay que tener un límite en la fórmula, donde puede ser un número infinito que aparece en determinaciones. Bueno, un pequeño ensayo de mi proyecto integrador. Como no tenemos mucho tiempo, alguna de las fórmulas que se derivan en el mundo real, pues puede ser la función del tiempo, el tiempo en el que crece una bacteria, el desgaste de un neumático en el tiempo, las horas, para lo que le tomamos el tiempo. Mientras vayamos tomando tiempo, ahí tenemos derivadas. ¿Cuál es el límite? La fórmula de la velocidad es una cantidad vectorial que mide el desplazamiento o el cambio en la posición sobre el cambio en el tiempo, que se representa para la ecuación v es igual a S por AT. Es todo de mi proyecto integrador. Espero y me haya salido bien. Gracias.